Vamos a empezar a trabajar con inecuaciones con módulos, ¿sí? El módulo de un número real, ¿sí? Lo vamos a escribir en blanco, lo vamos a definir, ¿sí? La definición del módulo, vamos a dar una definición primero coloquial, ¿no es cierto? Cuando yo digo el módulo de un número, lo podemos pensar como la distancia de ese número al cero. ¿Sí? Distancia al 0. ¿Sí? De tal forma que, por ejemplo, el módulo de 5, ¿sí? Es obviamente 5. El módulo de menos 5 también es 5. ¿Por qué? Porque si yo pienso en la recta, ¿sí? Yo tengo el 5 por acá, acá tengo el 0 y a la misma distancia tengo el menos 5. La distancia que hay entre 5 y 0 se suele simbolizar módulo de 5. Y la distancia que hay entre menos 5 y 0 también, ¿sí? Es el módulo de menos 5. ¿Está bien? Fijémonos que si seguimos esta idea, ¿no? Y por ejemplo buscamos, no sé, el módulo de 7, ¿no? La distancia que hay desde el 0 hasta el 7, o sea, el módulo de 7 vale 7. Y simétricamente va a pasar con el menos 7, ¿sí? Intuitivamente uno podría decir, bueno, si yo fijo una determinada distancia, ¿sí? El módulo de menos 7 también es 7. Si yo fijo una determinada distancia, siempre va a haber dos números, uno para un lado y otro para el otro, ¿sí? Que cumplan esta condición, salvo, por supuesto, el único caso, 0, ¿sí? El módulo de 0 es 0 y el único que está a distancia 0 del 0 es 0, ¿sí? Esto, ¿sí? Me permite, por ejemplo, esto que acabo de decir, me permite, por ejemplo, pensar, si yo tengo esta ecuación, módulo de x igual 3, lo que me pregunto es, ¿qué números están a una distancia de 3 unidades del 0? Y esto obviamente tiene dos respuestas por lo que acabamos de ver, ¿sí? O bien 3 o bien menos 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo cambio la x por 3 me queda módulo de 3 que es 3. Y si yo cambio la x por menos 3 me queda módulo de menos 3 que también es 3. Es decir que esa ecuación, ¿sí? En este caso queda resuelta con dos soluciones, 3 o menos 3, ¿sí? Esto como digamos una idea introductoria a lo que es el módulo, ¿sí? El módulo es la distancia de un número al 0. Ahora bien, ¿cómo se comporta? Ya vimos que un módulo con una igualdad, ¿sí? Se comporta de esta manera. Casi siempre tiene dos soluciones, salvo que pongamos módulo de x igual 0. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo módulo de x menor o igual que 3? ¿Cuáles son los números cuyo módulo es menor o igual que 3? Acá lo que estamos diciendo es, ¿qué números, me voy a copiar de arriba, ¿no es cierto? ¿Qué números están a una distancia de 3 unidades o menos del 0? ¿Sí? ¿Qué números están a una distancia de 3 unidades o menos del 0? Lo que estoy agregando es esta parte, ¿no es cierto? Y acá tenemos que pensar, lo podemos pensar gráficamente. Lo que tendría que decir es, bueno, a ver, yo acá tengo el 0. El 1, ¿está a menos de 3 unidades del 0? Sí. Así que el 1 viene a ser parte de mi solución. El 2, ¿está a menos de 3 unidades del 0? Y sí. El 3 pareciera ser el límite, digamos, ¿no? Porque el 3 está a 3 unidades o menos del 0, pero ya por ejemplo el 4 no, ¿sí? Igual fui con los números naturales. Ojo que si yo pongo 3,1, ¿sí? 3,1 no está dentro de este rango de números que tienen una distancia menor o igual que 3, ¿sí? El 3 sí, el 2 sí,
el 1 sí, el 4 no, ¿sí? El 2,9 también, todos los que están para acá, todos los que están acá, ¿sí? Tienen una distancia obviamente menor a 3 unidades del 0. Y el 3 también, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto intervalos, así que lo voy a anotar, ¿sí? Con un corchetito para decir que el 3 también es parte de esa solución. Ahora, ¿qué pasa con los negativos? ¿Esto seguirá para menos infinito? Por ejemplo, si yo estoy en menos 1 del 0, ¿sí? Del 0 que es el que tomamos acá como referencia. ¿Está a menos de 3 unidades? Sí. ¿Quién más está a menos de 3 unidades? El menos 2, el menos 3, todos los que están acá, y para de contar, porque ya, si por ejemplo el menos 3,1 ya está fuera, porque ya está a más distancia que 3, ¿sí? Del 0. Así que llega hasta menos 3. Todos los que están acá quedan por fuera, ¿sí? Así que fíjense que esta inecuación x menor o igual que 3, perdón, módulo de x menor o igual que 3, fue equivalente a decir que la x estaba entre menos 3 y 3. Menos 3 y 3. ¿Sí? O sea que x menor o igual que 3 fue lo mismo que decir menos 3 menor o igual que x menor o igual que 3. ¿Sí? O lo que es lo mismo, esto es exactamente lo mismo que decir, para que quede escrito de otra manera. Si yo lo leo así, esta parte de acá es x mayor o igual que menos 3. Y esta parte de acá es x menor o igual que 3. Ahora, estas dos cosas tienen que ocurrir simultáneamente. Por lo tanto, le voy a poner este simbolito que quiere decir y. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a seguir en el otro pizarrón, pero es importante que quede claro esta transformación, ¿no es cierto? La voy a volver a copiar igual en el otro pizarrón, pero es importante que quede claro que de x menor o igual que 3, ¿sí? De x menor o igual que 3, pasamos, lo transformamos, fue equivalente y lo razonamos esto a esta expresión, ¿sí? ¿Por qué me interesa esto? Porque esta equivalencia, esto de transformar esta expresión que está acá en esta expresión que está acá, me permite transformar una expresión con módulo que yo no conocía, que es nueva, a un par de expresiones que yo sí conozco, ¿sí? Que yo en este caso sí conozco. Muy bien. Vamos a pasar a ver qué pasa cuando tenemos x mayor o igual que 3. Bien, habíamos deducido, lo vuelvo a copiar porque quiero después compararlo con lo que vamos a escribir ahora. Lo voy a copiar en blanco, que se ve mejor. Habíamos deducido, módulo de x menor o igual que 3 es lo mismo que, esta expresión quiere decir sí, solo sí, y se utiliza para definiciones, quiere decir es lo mismo, esta expresión de acá es la misma, vale lo mismo que esta expresión de acá. Y habíamos deducido que era x menor o igual que 3 y x mayor o igual que menos 3. ¿Sí? Creo que estaba en el otro orden, pero lo vamos a dejar así. Total, es lo mismo. Esto y esto es lo mismo que decir esto y esto. ¿Sí? Esto es lo que nosotros habíamos deducido, ¿sí? Del pizarrón anterior. Ahora lo que voy a hacer es tratar de pensar lo mismo, pero al revés. O sea, voy a dar vuelta la desigualdad, ¿sí? A ver a qué llegamos razonando de esa manera. O sea, vamos a cambiar el número para que no sea el mismo, ¿sí? No pensemos que todo lo tenemos que hacer con 3. Vamos a poner módulo de x mayor que 4. ¿Sí? Mayor o igual que 4. No, vamos a poner mayor solo. A ver, lo que me están preguntando acá, ¿sí? Es ¿qué números están a una distancia? Recuerden que el módulo quiere decir la distancia al 0. A una distancia mayor a 4 unidades
del 0. ¿Qué números están a una distancia mayor a 4 unidades del 0? Bueno, vamos a ubicar el 0 arbitrariamente por acá. 1, 2, 3. Tiene que ser una distancia mayor a 4 unidades. Entonces, fijémonos, por ejemplo, el 1. El 1 va a estar en mi conjunto solución, va a cumplir esto que está pasando acá, ¿sí? El 1 no va a cumplir esto. ¿Por qué no va a cumplir esto? Porque el 1 está a una distancia 1 del 0, ¿sí? Así que evidentemente no va a cumplir, ¿sí? Además, fíjense que si yo reemplazara me quedaría módulo de 1, que es 1, 1 mayor que 4, no. El 1 no, el 2 tampoco, el 3 tampoco. ¿A partir de cuándo van a cumplir? Y bueno, de 4 para adelante seguramente, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ver, 5 está a una distancia mayor que 4, porque de 4 a 0 está acá, ¿sí? Así que 5 seguramente va a estar acá. 6 también, 7 también, todos los que están por acá van a estar a una distancia obviamente mayor, ¿sí? De 4 unidades que 4 unidades del 0. El 4 particularmente es el límite, pero como dice mayor que 4, al 4 no lo vamos a considerar. Lo que sí tenemos que considerar son todos los números que están a la derecha de 4. ¿Y cuál es el primero? ¿4,1? Y no, porque está el 4,01, el 4,001. No hay uno que sea el siguiente de 4 si trabajamos en el conjunto de los reales. Así que no lo vamos a poder indicar esto. Por eso decimos, es de 4 para adelante, pero con este paréntesis indicamos que el 4 no pertenece a mi conjunto solución, ¿sí? Así que tenemos toda esta parte de acá. Está bien, pero no te olvides de los negativos. El menos 1 obviamente no cuenta porque está a una distancia de una unidad del 0. Lo mismo el menos 2, lo mismo el menos 3. Y acá pasa lo mismo pero para el otro lado. El menos 4 es el límite, el menos 5 sí va a funcionar porque está a una distancia mayor de 4 unidades. Y así todos los que están para acá, desde menos 4 sin contar al menos 4 hacia atrás. Entonces fijémonos, ¿sí? Que la expresión equivalente a esta inecuación con módulo es decir que x por un lado tiene que ser mayor que 4, ¿sí? Pero además vamos a utilizar o x menor que menos 4, ¿sí? Recordemos que la O está, este simbolito quiere decir O, y está vinculada con la unión, ¿sí? Nosotros antes, digamos, no lo había recordado, pero este operador lógico, ¿sí? Que es I, está vinculado con la intersección, ¿sí? Si conocen algo de lógica, ustedes lo que saben es que acá hay una función proposicional y acá hay otra función proposicional y entre funciones proposicionales sí puede haber un operador lógico. ¿Está bien? Bueno, a ver, vamos a tratar de generalizar estas cosas que acabamos de escribir acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo las vamos a generalizar? Bueno, vamos a utilizar que si el módulo de x es menor o igual que un número cualquiera, ¿sí? Que un número cualquiera, va a pasar van a pasar simultáneamente estas dos desigualdades. Y si el módulo de x es mayor o igual que un número cualquiera, van a pasar estas dos desigualdades, ¿sí? Lo vamos a escribir en un cuadrito, acá que voy a poner en pantalla, ¿sí? Que serían las 4 posibilidades. Bien, una aclaración, ¿sí? Estos numeritos que aparecen acá, el 3, el 4 y demás, tienen que ser números positivos, ¿sí? ¿Por qué digo que tienen que ser números positivos? Porque, por ejemplo, si yo planteara que el módulo de x tiene que ser menor o igual que menos 1, si yo planteara que el módulo de x tiene que ser menor o igual que menos 1, esta inecuación no tiene solución. ¿Por qué digo esto? Porque el módulo
es una distancia y al ser una distancia es un número positivo siempre. Por lo tanto, esta inecuación no tiene solución. Si lo escribiéramos en conjunto, sería el conjunto vacío, ¿sí? ¿Está bien? Ahora fijémonos qué pasa si fuera módulo de x mayor o igual que menos 1. ¿Sí? Módulo de x mayor o igual que menos 1. En este caso, ¿sí? Fijémonos que esto lo va a cumplir cualquier número, porque si yo pongo un número acá, 3 o menos 3 o el que sea, siempre va a dar positivo y un número positivo va a ser siempre mayor o igual que menos 1. Con lo cual, acá el conjunto solución vendría a ser todos los números reales, ¿sí? Así que esto que escribo acá en el cuadrito solo tiene validez, ¿sí? Si el número A que estoy utilizando para simbolizar es un número mayor que 0, mayor o igual que 0. ¿Sí? Así que estas relaciones que acabamos de deducir funcionan para A mayor o igual que 0. Bien, en la próxima clase vamos a ver cómo hacer para utilizar estas propiedades que acabamos de deducir de inecuaciones con el módulo para resolver algunas inecuaciones.